enseñando el día de hoy. Esta enseñanza se llama la historia de la resurrección. Repite conmigo: la historia de la resurrección. Así que acompáñame por favor a Marcos capítulo 16 y solamente voy a leer, lo voy a leer todo hasta el versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Yo quiero que mientras lo estemos leyendo, no solamente podamos ver en esto una historia, sino que podamos ver en esta historia la vida que hay detrás de esta historia. Esta historia cambió el mundo en dos. Si no hubiera pasado esto, mis hermanos amados, ninguno de nosotros tuviera esperanza. Si no hubiera pasado esto que vamos a leer, esta iglesia no existiera y ninguna de las iglesias existiera. Si no hubiera pasado esto, hermanos amados, el Espíritu Santo no viviría en nuestros corazones. Ninguno de nosotros hubiera sido alcanzado. Ninguno. Viviríamos en nuestros pecados. ¿Tú te imaginas vivir en este mundo sin esperanza? Ninguno tuviera como esperanza la vida eterna con Dios. Todos, si no hubiera pasado esto, todos estuviéramos destinados a un lugar de eterno sufrimiento como el infierno. Es por eso que tú y yo tenemos que abrazar la resurrección de Jesucristo. Es por eso que Dios se encargó de evidenciar la resurrección para todos los que estamos aquí, que no creemos, que pensamos que nuestros ojos son nuestros mejores oídos, que tenemos que creer, que tenemos que ver para creer, y la Biblia no enseña eso. Tú y yo pensamos que escuchamos por nuestros ojos, y no, la fe viene por el oír, y del oír de la palabra, no por ver. Hay veces que yo no voy a ver el milagro del cáncer siendo sanado, yo no voy a ver eso, pero lo que necesita un hombre o una mujer con cáncer es entender que Dios dio su vida por él y que Él resucitó. Entonces ese hombre va a tener una esperanza, aunque no se sane de cáncer. Nosotros no necesitamos vivir en la vida por lo que vemos, no es por vista, sino por fe, y la fe viene por el oír, y del oír de la palabra del Señor. Pero Dios, sabiendo nuestro sucio y necio corazón, evidenció, 1 Corintios 15 dice, que se le apareció a más de 500 personas. ¿Sabes? En la antigüedad, ¿sabes cuántas personas? Y no sé si ahora los abogados que hay aquí, no sé cuántas personas se es necesario para que un testimonio sea verídico. Pero antes, en la antigüedad, se necesitaban 2 o 3 personas para que el testimonio sea verídico. Es decir, y Dios permitió evidenciar, 1 Corintios 15, a más de 500 personas la resurrección de Jesucristo. Él se apareció, no fue cuento, no es una fábula. Si eso no fuera verdad, fuéramos los más necios de este mundo, los más idiotas, dice la Biblia. Fuéramos los más idiotas nosotros pensando en una fábula. Fuéramos los más bobos. Sucedió, mi hermano. Sucedió, y eso cambió, no sé si la tuya, pero la historia de mi vida fue transformada por causa de que Cristo vive. No sé si la tuya. Por eso la enseñanza de hoy es una enseñanza urgente. Porque, mi hermano, yo no sé si cuando salgas tú de aquí, tú vas a tener vida o vas a tener otra oportunidad de respirar. Ahorita a las 4, no quiero ser fatalista, pero yo no sé si a las 4 de la tarde me toca viajar para Medellín. No sé qué va a pasar, no sé, no tengo en control mi vida, no la tengo. Por eso, si el Señor te ha traído a este lugar, mi hermano, antes de leer todo lo que vamos a leer, si el Señor te ha traído a este lugar,
porque ya Dios dio el primer paso. Pero tú tienes que responder en arrepentimiento y fe. Lo único que el Señor pide de nosotros. El resto Él lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a leer la resurrección de Jesucristo, la historia de la resurrección, que es una historia de vida y no de muerte. Dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobos y Salomé, 3 mujeres, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven. En Lucas y en Mateo dicen que eran 2. Vieron a un joven sentado al lado derecho y vestido con ropaje blanco. Y ellas se asustaron. Pero Él les dijo: no se asusten. Qué proclamación tan hermosa. Esta es la proclamación más poderosa que hoy vas a poder escuchar. Dice: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¿Ha sido qué? Resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se aparece primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ¿qué pasó? Qué necio corazón tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos milagros tenemos que ver? ¿Cuánto nos tiene Dios que mostrar para que sepamos que Él es real? Después de esto, Jesús se apareció otra vez en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos y cuando estaban sentados en la mesa, y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Oramos. Inclina tu rostro donde estás y vamos a orarle al Señor. Sabes, mi oración va a ser que nosotros no seamos de los que no creyeron, sino que seamos como esas Marías, María Magdalena. Dios se apareció a María y María creyó enseguida. Padre, te pido, mi Dios, te pido, Señor, que si aquí hay almas en tinieblas, Padre, si aquí hay almas que si se mueren hoy no van a tu presencia, mi Dios, te pido, Señor, que por medio de la predicación, de la locura de la predicación de la palabra, nosotros podamos escuchar y podamos recibir la salvación que tú tienes para nosotros por medio de la muerte y la resurrección que tú permitiste en Jesús. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo no puedo comenzar esta historia de la resurrección sin explicar, no muy profundo, porque en realidad no va a ser muy profundo esta introducción, sin explicar qué sucedió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la cruz y la resurrección están entrelazadas.
No puede haber resurrección si no hay cruz. Y si no hay resurrección, la cruz es vana. No, sencillamente fue un mártir el que murió, no fue el Salvador. Es decir, si Jesús no hubiera resucitado, la cruz hubiera sido ahí solamente hubiera muerto un mártir normal, como los que mueren hoy en día a cada rato por alguien o por alguna causa. Por eso la resurrección y la muerte tienen que estar entrelazadas. Una no puede vivir sin la otra. Primero se necesita la corona de espinas para llegar a la corona de gloria. Él no podía llegar a la corona de gloria sin la corona de espinas. Ahora, yo sé que no se puede porque fue Jesús el de las coronas, pero quiero aplicarlo solamente en esta frase. Nosotros muchas veces queremos la gloria sin el padecimiento. Y eso no es lo que Jesús nos está mostrando. Lo que Jesús nos muestra es que no puede haber resurrección sin muerte, sin cruz, sin sufrimiento. No puede haber. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué sería importante explicar un poquito, bien corto, de lo que pasó en la cruz del Calvario? Sé que lo explicamos el miércoles, pero por amor a las personas que no vinieron, solamente 2 o 3 punticos de lo que significó la cruz del Calvario. Y yo quiero comenzar con esta ilustración. Es como si por causas de la soberanía del Señor, te da una enfermedad que yo sé que a todo el mundo le teme a esa enfermedad del cáncer. Y tú vas donde tu doctor y dices: doctor, necesito que saques, que elimines, que aniquiles todas las células cancerígenas. Y ya está crecido, que lo saques, por favor. Si tu doctor dice que él solamente puede extraer un poquito, pero va a dejar cáncer allí, ¿cómo te pones? ¿Cómo te pones? Mal. Pero lo que Jesús hizo en la cruz, Él no fue que murió por algunos pecados. Él extirpó todo el pecado que nosotros teníamos. Él no fue ese doctor que dijo: yo no puedo sanar todo el cáncer. Él sacó el cáncer. Y el cáncer que tú y yo teníamos se llamaba pecado. Yo tenía cáncer cuando tenía 17 años. ¿Cuál era mi cáncer? Pecado. Me estaba matando. Hasta que el Señor me alcanzó y me enseñó que Él había muerto por mí, que Él había sanado mi enfermedad. Y no fue algo físico. Fue un anhelo espiritual, fue una necesidad espiritual, y todos tenemos esa necesidad. Entonces, eso fue lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, y por eso nos aferramos a la obra de Cristo en la cruz, porque fue allí donde claramente su amor y su justicia se besaron. Qué lindo, ¿verdad? Su perfecto amor y su santa justicia, su perfecta misericordia y toda su ira se besaron, se casaron en un lugar, y fue en la cruz del Calvario. Y quieres, no me deja esa mujer aplaudiendo sola. Y quieres que te explique algo sorprendente. Jesús recibe la ira santa de Dios por causa de nuestros pecados, y nosotros recibimos su amor inmerecido. Él recibiendo justicia y yo recibiendo misericordia. Eso es digno de un aplauso fuerte, fuerte. Esa fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. En esa cruz, la paga del pecado, el castigo por nuestros pecados fueron tratados, pero no por ti, sino por Él. Yo no hice nada. Fue Jesús el que fue a la cruz por mí. Miren lo que dice Tito 2:14. Dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Él dio su vida, dice, para liberarnos de toda clase de pecado. Y lo último, hay muchas cosas más, pero lo último que quiero enfatizar es que su muerte nos abrió el camino. Por eso en Juan 14 dice que Él es: yo soy el
camino, la verdad y la... Él abrió el camino estaba cerrado, nadie podía entrar, solamente un sacerdote al año en el Antiguo Testamento. Nadie podía entrar. Y Él abrió el camino para que tú ahorita vayas a tu casa o ahora puedas tú cerrar tus ojos y decir: Señor, tú estás conmigo. Jesús abrió el acceso directo. Había una cortina, yo no sé si lo sabes, de 10 metros de alto y de 10 centímetros de espesor. Esa cortina pesaba. Y cuando Cristo gritó de Telestai: consumado es, que significa la deuda está saldada, pagada, esa cortina se rompió, se abrió de arriba, porque no fue de abajo, nosotros no podemos hacer nada, de arriba a abajo, para que tú y yo entonces podamos entrar a su presencia. Así que Él restauró mi relación con Él. Él lo hizo. Así que ¿por qué Jesús tenía que morir? Porque era la única forma en que tú y yo pudiéramos tener vida. La única forma. Si no, estuviéramos todos muertos. Ese viernes Jesús no murió como un mártir, Él murió como un Salvador. Así que toda la gloria sea para Él. ¿Será que le podemos dar un aplauso fuerte? Esta historia, y después de la resurrección, hubo un sábado de silencio. Pero quiero que sepas, no me voy a enfocar en el sábado, pero quiero que sepas algo. El sábado de silencio, aparentemente Dios estaba en silencio, pero su soberanía estaba gritando. Tú no escuchaste nada. De pronto en tu vida hay muchos silencios, pero su soberanía siempre está trabajando. Así que tranquilo y tranquila. Cuando aparentemente no esté ocurriendo nada, Dios sigue orando. Amén. Y entonces después del sábado llegó el domingo, y aquí vamos a nuestra historia de la resurrección. Creo que hay un argumento claro aquí en lo que Marcos quería expresarnos, y es: la historia de la resurrección comienza de la desesperanza a la victoria. De la desesperanza a la victoria. Y la primera escena yo lo pude dividir en 3 escenas, esta parte. Y la primera escena es una escena desalentadora. Una escena desalentadora que está entre los versículos 1 y 4, donde dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Estas mujeres venían con unas especias, porque ellas venían a ungir el cuerpo inerte, el cuerpo muerto de María. Iba a ungir el cuerpo inerte de su hijo. Mis hermanos, yo no sé porque no lo he vivido, y yo le pido al Señor que no me lo haga vivir, pero yo no sé qué significa enterrar a un hijo. Yo no sé qué significa. Lo más cercano que he visto es cuando las mujeres pierden a un hijo en su vientre y hay un dolor tremendo. Pero yo pienso en María, cuando ella fue con todo su amor a ungir el cuerpo de su hijo, que había sido tan maltratado el día siguiente. Mi hermano, eso no era un cuerpo normal el que ella iba a ver. Eso era una llaga. A Jesús lo deformaron por ti, por mí. Él estaba allí deformado dentro de esa cruz. Y María, con las mejores intenciones, tomó a otras 2 Marías, que también Dios, a otra María y a Salomé, que también Jesús había obrado en ellas, y como que les dijo: vengan, vamos, porque es que mi hijo o mi Señor no puede estar así, de pronto huele feo ya. Pero lo que me llama la atención es que el dolor de las mujeres
hizo olvidar las promesas divinas. Me llama mucho la atención que María, sabiendo que Jesús iba a resucitar, iba con dolor a echarle un aceite al cuerpo. Ella no ha tenido que ir. Al contrario, ella ha tenido que haberse quedado en la casa esperando de que Jesús resucitara. Pero muchas veces el dolor de nuestra vida causa que las promesas que el Señor ha puesto sobre nosotros o ha dicho sobre nosotros, que ya están hechas en la Biblia, se nos olviden. Muchas veces tú no vives las promesas por causa del dolor, por causa del sufrimiento que estás pasando. Se te olvidan, y a estas mujeres se les había olvidado todas las promesas que Jesús les había hecho. Seguramente se le olvidó Isaías 53:10, donde claramente dice que Jesús iba a resucitar. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo. Buen plan, miren, esto es un paréntesis. Buen plan del Señor aplastarlo. Muchas veces el plan de Dios es aplastarnos. Y esa es la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Esto es un paréntesis. Muchos matrimonios o tu vida joven necesita ser aplastada para que tú sepas quién es el Dios que está sobre ti. Entonces, el buen plan de Dios era aplastar a su hijo por causa de nosotros, dice Isaías 53, y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, es decir, el viernes, tendrá muchos descendientes. ¿Quiénes somos esos descendientes? Nosotros estamos ahí metidos en Isaías 53. Dice, disfrutará, aquí está la resurrección, dice, disfrutará de una larga vida. En sus manos el buen plan del Señor prosperará. Es decir, ya aquí en Isaías 53 se les había dicho a estas mujeres que estudiaban la Torá que Él iba a resucitar, y a estas mujeres se le olvidó. Salmo 16 del 8 al 11 dice, sé que el Señor siempre está conmigo. Escuchen, porque muchas veces nosotros tomamos esa promesa como si fuera para nosotros, y ahí no. Dios está usando a David para decir que Jesús iba a resucitar. Esta promesa no es para ti. Aquí está hablando, esto es un salmo mesiánico del Mesías. Dice, porque escucha, ahorita vamos a leer que el santo no se pudra en la tumba, y yo no sé si ustedes no se van a pudrir, pero yo se van a pudrir en la tumba. Dice, Salmo 16 del 8 al 11, esto es una profecía mesiánica, y seguramente estas mujeres la sabían. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, Jesús, por medio de la boca de David, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, ahí está la resurrección. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Ellas sabían que Jesús iba a resucitar. No solamente por los escritos antiguos, sino porque Jesús se lo recordó, mira, 14 veces. En los evangelios, Jesús le dice, yo voy a morir, me van a maltratar, los fariseos se van a burlar de mí, los gentiles romanos se van a burlar de mí, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar. A ellas se les olvidó esa promesa. Pregunta, cuando tú y yo nos enfrentamos a situaciones difíciles de la vida, ¿se nos olvida lo que Jesús dice en su palabra? Cuando tú y yo nos enfrentamos a situaciones de dolor en nuestra vida, ¿se nos olvida las promesas de Dios? ¿Sabes por qué? ¿Por qué tenemos que aplaudir? Porque Dios vive. Porque escucha, su resurrección significa que Dios está vivo. Y que Dios esté vivo significa que Él está conmigo. Vivo, no tengo un Dios muerto. Y si Él está conmigo, escucha mi oración y sabe mi dolor.
Entonces yo tengo que acordarme en los momentos de sufrimiento que yo no estoy solo, que yo tengo al poderoso gigante que va delante de mí, detrás de mí y a mis costados. Él está conmigo. ¿Por qué? Porque Él resucitó hace 2000 años atrás. Y si está conmigo, mi hermano, también está con todos los suyos. Y esa es una esperanza que no podemos perder. Pero estas mujeres la perdieron. Se habían olvidado de esas promesas. Pero sabes, el plan de Dios es hermoso. Porque Él no iba a dejar en esa escena de desaliento a las mujeres. Cuando ellas se acercaron, la piedra estaba rodada. Y esto es hermoso para nosotros el día de hoy. ¿Sabes cuál es el mayor desaliento que tú puedas tener? No que tu esposo te engañe, no que no tengas la plata para pagar la universidad. El mayor desaliento que tú puedas tener es saber que si mueres hoy, no vas a la presencia del Señor. Pero Él mostró la tumba abierta. Y no tanto porque Jesús tenía que salir. Él es Dios. Él no movió la tumba para salir. ¿Quién dijo eso? Si Él es Dios, Él puede volar, Él puede traspasar paredes, Él puede hacer lo que le da la gana. La pregunta es, ¿por qué entonces la tumba o la piedra se rodó? Para que nosotros pudiéramos entrar y ver que Él había resucitado. Fue por eso, mi hermano. Fue por eso. No fue para que Él saliera. Es para que tú y yo pudiéramos ver que Él había resucitado. Sujel Michelet lo dice de esta manera y quiero leértelo. Este pastor dice, de República Dominicana, lo dice de esta manera. Dice, esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y comprobar que estaba vacía. Ojo con esto, esa tumba vacía ha sido por más de 2000 años un testigo irrefutable de la verdad del Evangelio. La tumba vacía, mi hermano, la piedra rodada, el Dios diciéndole a la gente, yo estoy por encima de Roma, porque la piedra estaba cubierta con un sello romano y solamente la autoridad romana podía desprender el sello para ver qué era lo que había dentro. Pusieron a los mejores guardas a que contemplaran y a que guardaran la tumba. Pero Dios fue por encima del gobierno humano, por encima de la autoridad humana, y dijo, esta piedra se mueve para que María pueda entrar. La piedra se mueve para que nosotros podamos entrar. Si esta piedra fuera un predicador, esta piedra gritara a los cuatro vientos, la tumba está vacía, Jesús resucitó. Mi segunda escena está entre los versículos 5 y 8. Y yo creo que esta es la esperanza eterna para nosotros el día de hoy. Yo le llamé a esta escena una escena de esperanza, de temor y de comisión. Una escena de esperanza, de temor y de comisión. De esperanza porque los ángeles anunciaron la noticia más poderosa de toda la historia de la humanidad. Los ángeles escucharon la noticia que las mujeres tenían que escuchar para que la tristeza de esas mujeres se acabara. Y hoy esa noticia tiene que penetrar tu corazón, taladrar tu corazón, para que tú no salgas de esta iglesia igual como entraste. Si tú entraste sin esperanza, tienes que salir de esta iglesia con esperanza. Si tú entraste con ansiedad, tienes que salir de esta iglesia sin ansiedades. Porque lo mismo que el ángel le dijo a las mujeres hace 2000 años atrás, desde este púlpito se está predicando el día de hoy. Es decir, yo no soy un ángel ni tengo cara de ángel. Yo no tengo cara de ángel. Pero hoy yo te vengo a decir lo mismo que los ángeles le dijeron a esas mujeres que entraron a la tumba. ¿Qué fue lo que ellos le dijeron? Marcos capítulo 16, 6. Dice, pero Él les dijo, no se asusten.
piensen que son ustedes. No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Me encanta este verbo, pastor. Fue crucificado y ha sido resucitado. No está aquí. Miren, vengan el lugar donde lo pusieron. Lucas 24, del 4 al 7, dice: aconteció que estando ellas, es la misma historia pero paralela, aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, de pronto se pusieron junto a ellos dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, aquí viene, porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba en Galilea. ¿Qué le estaba diciendo el ángel? Acuérdense de las 14 veces que él dijo que él iba a resucitar. Acuérdense. Diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Mateo 28, 5, 6, la misma historia dice, hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como lo dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Mis hermanos, Cristo no está muerto, como dice la canción. Él está vivo. Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, recordando el día de hoy. Él está vivo, mi hermano. Miren, el impacto de la resurrección es que si Él está vivo, escuchen esto, amada iglesia, si Él está vivo hoy, Él tiene toda la capacidad para alcanzarte donde tú estás. Si Él está vivo hoy, tiene toda la capacidad para proveer lo que necesitas. Y no estoy hablando de cosas materiales. Si Él está vivo hoy, tiene toda la capacidad de restaurarte, guiarte, darte propósito. Si Él está vivo hoy, tiene toda la capacidad para salvarte a aquellas personas que no tienen salvación el día de hoy. Y porque Él está vivo, entonces nosotros celebramos. Porque nosotros no predicamos a un Dios muerto. Predicamos a un Dios vivo que puede hacer y está haciendo todas las cosas conforme a su voluntad. Le pueden dar gloria a Dios por eso. El versículo 7 dice, es como si el ángel hubiera dicho, ok, yo les presenté el mejor mensaje. Cristo vive, no está muerto. Pero el ojo con el versículo 7 dice, pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Es decir, yo resucité, pero ahora ustedes hablen. No quiero decir información, la verdad de lo que se está predicando hoy está entrando a sus mentes, así como entró en la mía. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es proclamar esta preciosa verdad. Lo que el ángel le dijo a las mujeres es: vayan, digan, después de recibir una verdad que cambió la historia en dos, entonces proclámenla, no se queden callados. Y mis hermanos, de pronto tú seas el único familiar cristiano en tu casa y ahora tú sabes esta verdad. No te quedes callado. Quizás ya Dios haya obrado en el corazón de tu mamá, de tus hijos, de tu hermano, de tu abuelo, de tu abuela. Mi hermano, no te quedes callado. Tú eres un instrumento en las manos del Redentor. Habla las verdades del Evangelio. Háblalas. Mi mamá me las habló y el Evangelio penetró mi corazón cuando tenía 18 años. ¿Cuántos padres les han hablado el Evangelio
a sus hijos que están aquí presentes. Levanten la mano. Síganlo haciendo. Ale, tú hoy tienes el privilegio de tener 3 mujeres que le sirven a Dios, porque tú le hablaste de esto. Nosotros podemos ser el único instrumento en las manos de Dios para traer salvación, es decir, su evangelio a nuestras familias. Vayan y hablen. Y la última escena yo la pude titular de esta manera: una escena que evidencia la victoria de Cristo, pero también evidencia la incredulidad del ser humano. Qué tremendo. La victoria de Cristo, pero también evidencia la incredulidad del ser humano. Marcos capítulo 16, versículos del 9 a el 14 voy a leer. Dice: después, miren lo que vamos a ver aquí ahora. Para terminar, lo que vamos a ver es Jesús apareciéndose, resucitado, el hombre incrédulo. Jesús demostrando su poder, el hombre no cree. Yo oro, mi hermano, que si Dios te ha traído a este lugar, tú salgas de aquí creyendo. Que no salgamos incrédulos de estas puertas. Dice: después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, versículo 9, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ¿qué? Se negaron a creer. ¿Cuántas veces, mi hermano, se te tiene que predicar el evangelio? ¿Y cuántas veces vas tú a confiar más en tus obras que en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Ríndete ya, ríndete, saca la bandera esa blanca y dile: no puedo más, no puedo más. Versículo 12: después de esto Jesús volvió a aparecerse en forma distinta a 2 de ellos, a los que iban a Emaús o a Emaús, cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, a los discípulos. Es decir, los incrédulos eran los discípulos los que no estaban creyendo, pero ellos tampoco creyeron. Y Marcos capítulo 16, 14 dice: después Jesús apareció, pero ahora se le apareció a ellos. Ya dejó de mandar heraldos, ahora se les apareció a ellos. A los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Escúcheme esto, y se lo dije ahorita antes de comenzar esta enseñanza. Alguien dijo: debido a que los hombres creen que los ojos son más confiables que el oído, estos hombres dudaban de aquello que no veían. Así que Jesús decidió mostrarse a sí mismo resucitado, para que toda duda pudiera ser removida. Mi hermano amado, Jesús está en el centro de esta iglesia. Yo estoy seguro que por medio de su palabra, porque lo que Jesús dijo cuando se puso en el medio de ellos, cuando estaban comiendo, fue: paz a vosotros. Y yo estoy seguro que Dios a nosotros hoy nos está diciendo paz. ¿Qué significa paz? Alma descansa. ¿Por qué ellos tenían que descansar y tenían que dejar de estar tan atribulados? Porque Él ya había resucitado. Así que cuando descansas tú, cuando tú entiendes que Cristo venció no solamente en la cruz, sino que venció la tumba, la dejó abierta y está vacía. Cuando tú entiendes esa verdad, tu alma descansa. Hay paz en tu vida. El rey silencia sus temores, asegurándoles que en Él había suficientes motivos para descansar y tener esperanza.
quiero terminar con las implicaciones de lo que significa el Evangelio en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que creer? De lo que significa la resurrección en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que creer? Porque por medio de la victoria de la resurrección, Dios certifica que Jesús es quien dijo ser. ¿Cuántos dicen amén a eso? C.S. Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia, escribió una frase: Dios mentiroso o lunático. Y entonces él en su postura dice: no es lunático por esto, no es mentiroso por esto, entonces es Dios. Porque así comienza: Dios mentiroso o lunático. Le quitó el lunático, le quitó el mentiroso y quedó siendo Dios de la crónica de Narnia. Porque él no fue ni mentiroso ni lunático. Él fue Dios y venció la muerte por ti y por mí. Él fue Dios y es Dios y está vivo el día de hoy. Porque por medio de la victoria de la resurrección, Dios certifica que Jesús triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Primera de Corintios 15, del 55 y 57. Ustedes se saben este versículo. Dice: oh muerte, ustedes se lo saben. Oh muerte, ¿dónde está? Oh muerte, ¿dónde está? Gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él resucitó, nosotros ya no tenemos el poder del pecado que nos acecha, sino que ahora somos libres para poder caminar y honrarlo a Él. Porque por medio de la victoria de la resurrección, Dios certifica que Jesús ganó nuestra vida eterna. Romanos 6:5 dice: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Quiero terminar con esto. Si Jesús resucitó, entonces Él está vivo. Y porque Él vive, tenemos que estar tranquilos. Porque Él vive, cuando clamamos su nombre, Él escucha. Porque Él vive, estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Porque Él vive, tenemos la oportunidad de buscarlo, correr a Él y arrepentirnos delante de Él. Porque Él vive, sabemos que nuestra adoración no es en vano. Miren, en la mañana oramos por Javier. A Javier se le acabó de fallecer su tío. Y estoy diciendo esto para honrarte, Javi. Porque cualquiera de él acabó de fallecer a las 8:40 cuando yo estaba ensayando ahorita. Cualquiera de nosotros hubiera cogido el carro corriendo allá donde nuestra familia. Pero en el primer servicio y en el segundo servicio, cuando yo lo miraba a él adorando al Señor, a pesar de que un familiar hubiera muerto, yo dije: este hombre sabe que Dios vive. Y ojo, amada familia, no es irresponsabilidad, es prioridad. Y no es tanto servirle, es estar aquí en medio de su presencia para ser lleno, para después ahorita ir a donde su familia y ser heraldo y decir: ¿sabes qué? Mi tío murió, pero Dios está vivo. Quiero leerles este resumen de todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Se pueden poner en pie? Porque yo creo que tenemos que agradecer a Cristo porque Él ha vencido por nosotros. Miren, 3 clavos, 3 horas de oscuridad, 3 días, una cruz, una corona de espinas, 2 juicios injustos, muchos azotes, escupitajos, una tumba, una gran piedra, un imperio romano, un imperio religioso, abandonado, nuestro pecado por medio, pero nada lo pudo detener. Los clavos no lo pudieron retener, la muerte no lo pudo retener, la tumba no
había otro camino, no había otra esperanza. De la tumba Él resucitó y ahora Él es digno de ser adorado, alabado y exaltado. Puedes levantar tus manos donde estás. Gracias, Señor, porque tu muerte no fue el final de la historia. Tu resurrección es solo el comienzo de la historia. Gracias, Señor, porque no te quedaste allí muerto. Gracias por tu resurrección, porque cuando vamos a ti, corremos a ti en arrepentimiento y fe. La historia de la resurrección se hace vida en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por enviar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, porque desde antes de la fundación del mundo tú tenías esto planeado. La muerte de Jesús, tu Hijo, nunca fue el plan B, siempre fue el plan A. Gracias, Señor, porque tú fuiste obediente hasta la cruz y tú fuiste por mis pecados. Tú tomaste mi lugar como sustituto. Tú me justificaste, es decir, tú me diste tu perfección, tu santidad. Y ahora yo puedo entrar al Padre y Él aceptarme, porque ya no ve mis pecados, ahora ve tu justicia en mí. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú fuiste el que lo levantaste de los muertos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el mejor regalo que nosotros tenemos después de la resurrección. Porque por causa de la resurrección tú vives en nosotros. Fuiste enviado para cada uno de tus hijos. Gracias, porque por ti tú eres el que sostienes la iglesia. Ninguno de nosotros pudiéramos sostener ninguna iglesia. Tú, Espíritu Santo de Dios, sostienes, alumbra, permite que las puertas se abran, que la gente entra y que te conozca más. Esto no se trata de ningún hombre, se trata de ti, el Dios trino, el Dios trinitario, Hijo, Padre, Espíritu Santo, glorificados por la resurrección. Gracias, porque a nosotros nos das la oportunidad de venir arrepentidos. Amada iglesia, si tú estás aquí y no te has arrepentido de tus pecados, arrepiéntete. La resurrección te da entrada libre al trono de la gracia. El Padre está esperándote. Como el hijo pródigo cuando se fue, el Padre estaba allí en la ventana esperándolo. Corre a Cristo en arrepentimiento y fe y verás que tu vida será transformada. Gracias, Señor. Gracias. Esta es la mejor historia que hemos podido escuchar. Esta es la mejor historia que nos han podido decir. Gracias por la cruz, gracias por la tumba abierta y gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Vamos, iglesia, levanta tu voz.